Muy buenas tardes con todas y todos. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, me complace darle la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Reciban también el saludo especial de nuestro director general, doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece sinceramente la participación de cada uno de ustedes en esta actividad académica. Su presencia demuestra el interés y el compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy nos convoca un tema de gran relevancia: el teletrabajo, retos, oportunidades y regulación en la era digital. La finalidad de esta actividad es analizar el impacto del teletrabajo en el contexto de la transformación digital, destacando sus principales retos, oportunidades y alcances regulatorios. Se abordarán los desafíos relacionados con la productividad, la conciliación entre la vida personal y laboral, la seguridad de la información y la protección de derechos laborales. Asimismo, se examinará el marco normativo vigente en el Perú y las tendencias internacionales, con el propósito de identificar buenas prácticas que permitan consolidar un teletrabajo sostenible, inclusivo y acorde con las exigencias de la era digital. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Cantu Osorio Velarde, a quien extendemos nuestro especial agradecimiento y de quien leeré brevemente un extracto de su hoja de vida. La doctora Cantu Osorio es abogada laboralista, asociada senior del estudio Olaechea del área laboral y migratoria, titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con segunda especialidad de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la misma Casa de Estudios. Magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Seguridad y Salud Ocupacional por la Organización Internacional del Trabajo. Miembro de la sección peruana de jóvenes juristas, asesora docente de la segunda especialidad de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su experiencia académica y profesional, sin duda, enriquecerá este espacio de diálogo y aprendizaje. Queremos recordarle, estimados participantes, que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de la conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder las preguntas que podrán formular a través de la opción Preguntas y Respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida expositora, la doctora Cantu Osorio Velarde, por su contribución académica muy valiosa. Doctora Osorio, bienvenida a los lunes de Derecho. 962 personas la oyen atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchas gracias, Jimmy. Buenas tardes con todos. Es realmente un honor, un placer poder compartir con ustedes estos 70 minutos que tenemos, fuera de la presión de tener más de 900 personas conectadas. Pero bueno, como ya nos han comentado, el día de hoy vamos a ver un tema que ya no es tan nuevo. El teletrabajo es una figura que ya tiene un poco de data en nuestro marco normativo, ¿no? Sin perjuicio de que ya existía una ley de teletrabajo antes de pandemia y teníamos ciertas regulaciones similares, pero no iguales al teletrabajo. ¿Ok? Creo que empezaré preguntándoles si se puede ver primero bien el PPT. Ahora sí, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con de dónde o cuándo se escuchó por primera vez la palabra de teletrabajo. El teletrabajo como término no nació en el país, no es un término peruano, ¿no? Mucho menos. Existen numerosas legislaciones comparadas que podemos verificar, la española, la uruguaya, la colombiana, en Estados Unidos incluso que pertenece al common law, ¿no? Donde se utiliza el teletrabajo como una institución jurídica. El teletrabajo data de la década del 70, básicamente de 1970 fue acuñada o impulsada por un ingeniero estadounidense llamado Jack Knights en función a una solución o una posible solución a una crisis energética. ¿Qué pasaba? Bueno, ya comenzaba el auge de la informática, de la tecnología, en una etapa bastante precaria, definitivamente, y básicamente
hubo una crisis en función a la gasolina, el combustible para poder transportarse. Más que la gasolina, el tema del petróleo. Fue la llamada crisis del petróleo de esa época. Y Jack Niles señala el teletrabajo como una forma de prestar servicios subordinados, ¿no? Con un dependiente, pero a través de estos medios informáticos, ¿no? Con ello que podía, digamos, disminuir el tiempo de transporte y también el combustible, ¿no? Entonces, así nace el teletrabajo digamos, en el marco actual, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, pues se ha, digamos, perpetuado, por así decirlo. Pero vamos más allá. El teletrabajo, si bien ha traído muchas ventajas, también ha traído desventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas que podemos verificar en el teletrabajo? Se puede administrar mejor el uso del tiempo y se puede llegar a una mejor conciliación entre el trabajo y la vida personal. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que voy a poder estar en mi casa, digamos, y poder ver actividades que antes no podía, ¿no? Por ejemplo, el tema de tan solo estar presente para poder verificar o vigilar o supervisar a los hijos ya era realmente una ventaja bastante sustancial frente al trabajo presencial, ¿no? Existiría una menor carga de enfermedad al no estar expuestos a diversos virus en el centro de trabajo, en el centro de labores, y por lo tanto existía menor ausentismo, ¿no? Quien menos, por ejemplo, si uno tenía gripe o, digamos, tenía alguna propensión a un virus, a coger algún tipo de enfermedad, pues digamos que en su casa iba a estar un poco más protegido, sin perjuicio de los riesgos ergonómicos que podían existir en una oficina que no estaba correctamente implementada, ¿no? De repente, la casa, por ejemplo, podíamos contar con mejores herramientas, podíamos contar con distintos medicamentos al alcance, ¿no? Un poco más abrigados, sin la incomodidad de estar con un traje de desastre o cualquier tipo de ropa que no fuera cómoda para poder realizar un trabajo, digamos, en las mejores condiciones. Por otro lado, también había una mejora en la puntualidad y una reducción en el estrés, en tanto que contribuye el ahorro del tiempo en los desplazamientos hacia el centro de trabajo. Definitivamente, y ustedes pueden ver de que más o menos una persona promedio, en base a una encuesta realizada en Lima Metropolitana, podía utilizar entre 1 a 2 horas y media de tiempo de transporte desde su casa al centro de trabajo. Y eso era solo en un tramo, es decir, en la mañana, digamos a las 8 de la mañana, el que menos sale a las 6 de la mañana para poder llegar al centro de trabajo y no llegar en retraso, en tardanza, ya que ello conlleva también a la disminución, por ejemplo, de la remuneración, ¿no? Sin perjuicio de las amonestaciones, suspensiones, entre otros tipos de sanciones que pudiese existir. Entonces, sí hubo una mejora de la puntualidad, porque quien menos estaba en su casa, simplemente tomaba un café o se llevaba el café a su escritorio y comenzaba con el teletrabajo, ¿no? Reducción del estrés. Existen estudios de seguridad y salud en el trabajo que indican que el transporte de la casa al centro de trabajo, pues incrementaba el mal humor del trabajador cuando llegaba a la oficina. Claro, los ruidos, por ejemplo, estar parados 1 hora, 2 horas en la combi, en el bus, en el medio de transporte que ustedes elijan, o simplemente que manejaba, estar atento a que no lo choquen, no le rayen el carro, entre otras cosas, genera cierto tipo de estrés que luego podemos no solo llevar a un centro de trabajo, a la oficina, se llegan también a tomar decisiones, digamos, equivocadas, por ejemplo, cuando hay este tipo de situaciones, sino que también, por ejemplo, pues se puede contagiar al resto del ambiente laboral. Entonces, sí hubo un descenso en estos niveles, ¿no? También hubo una mejora en la productividad y la eficiencia. Al contrario de lo que muchos empleadores y muchas instituciones señalaban de que cuando uno hacía teletrabajo, pues no era tan productivo, eficiente, no se tomaban en cuenta los tiempos. Por ejemplo, fue un claro caso en la pandemia, cuando ya cambió la norma de teletrabajo, y no solo con la norma de teletrabajo, sino con el trabajo remoto, que solo tuvo un tiempo de vigencia, que se puede verificar que muchos trabajadores, la gran mayoría, era realmente eficiente en su casa, laborando con los medios informáticos, ¿no? Entonces, los estudios demuestran que los teletrabajadores
son entre 20 a 25% más productivos que sus pares en el trabajo presencial, quienes están expuestos a todos este tipo de elementos transgresores. El tema del tiempo, para el tema de la movilidad, gastos, por ejemplo, en el tema de la alimentación, porque ya no estás en tu casa, tienes que pagar un restaurante, o si no, llevar tu comida, levantarte más temprano, entre otras cosas. Entonces, sí, digamos que hubo una mejora en la productividad y en la eficiencia. Si se genera un mejor ambiente de trabajo, esto redundaría en un mayor rendimiento del trabajador. Básicamente es la combinación de menor estrés, menor carga para el trabajador, mayor eficiencia, mayor productividad, ¿no? Y con la utilización de la tecnología y comunicación se podrán desarrollar nuevas habilidades y competencias que permitirían generar nuevos tipos de relaciones, ¿no? Por ejemplo, ya se viene muy poco tiempo la entrada con mayor fuerza de la IA. ¿No? ¿Qué está pasando con el teletrabajo? Aquel trabajador o servidor público que comenzó, por ejemplo, a utilizar una computadora todos los días, a manejar esa plataforma del Zoom, a utilizar otro tipo de programas, va mejorando también en sus capacidades. Capacidades que de repente en el día a día no eran necesarias, ¿no? Digamos que la práctica es el maestro. Es cierto, sí ayuda a mejorar en cierto tipo de aspectos. El trabajo ha ayudado a esta situación, sin perjuicio de que tener acceso a una de las más grandes fuentes de información, que es el Internet, de manera diaria, también conllevaba al que el conocimiento mejorara, a que el conocimiento aumentara en un trabajador. Por ejemplo, el solo hecho de estar ahorita en un webinar, por ejemplo, en una conferencia virtual, cuando a estas horas probablemente estaríamos sentados en una oficina o tendríamos que movilizarnos y por ese tema del tiempo para movilizarnos a otro lugar y recibir una capacitación, de repente no lo haríamos, ¿no? Y con relación a las empresas, se postula que existiría una reducción de los costos de espacio de una oficina. Definitivamente, se retira un costo fijo bastante alto de una oficina porque se tiene que incluir el tema del mantenimiento, el alquiler, también el tema del mobiliario, ¿no? La limpieza, entre otras situaciones que aumentan los costos fijos y por lo tanto le resta otro tipo de posibilidad de uso del presupuesto para las empresas y otras instituciones. Pero, claro, no toda institución jurídica, no toda figura es eh, cosas buenas, ¿no? También puede tener algunas desventajas. ¿Qué nos ha traído el teletrabajo? En muchas ocasiones se comparten las tareas de la oficina y el hogar en un mismo espacio, lo cual puede generar conflictos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de las madres trabajadoras, ¿no? Y luego vamos a ir a un caso de los hombres también, ¿no? Que simplemente las madres trabajadoras han inventado su trabajo. Al tener a niños pequeños en su casa y estar cuidándolos, tiene que estar verificando cómo es el niño, tiene que cambiarlo, alimentarlo y a la par cumplir con sus obligaciones. O, por ejemplo, como ya está en casa, va a tener que limpiar o va a tener que cocinar, entre otras cosas. Igual, por ejemplo, los hombres, ¿no? De repente también tienen que verificar al niño, que llega de repente algún pedido que han solicitado, delivery, o que de repente les tocan la puerta, o viene alguna institución a hacerles una encuesta, entre otras. Al final, estas situaciones, estas dos vidas paralelas que tenemos, se cruzan. Y al momento de cruzarse, colisionan y podemos tener, digamos, algunos problemas, no solo un nuevo tipo de estrés, sino que también un tema en la productividad, ¿no? Entonces, el, el punto va a estar cómo se va a balancear estas dos situaciones. Por otro lado, los teletrabajadores, al no estar forzados a movilizarse hasta su centro de trabajo, podrían adoptar o están adoptando estilos de vida sedentarios que perjudicarían la salud física y la salud mental. Y claro, digamos que al cambiar la modalidad de trabajo, también estamos cambiando de riesgos ocupacionales. En la primera situación, de repente podíamos tener algún tipo de contacto con un agente bioquímico, biológico, ¿no? Que podría crear algún tipo de virus y luego enfermarnos. O, por ejemplo, una caída al momento de trasladarse del hogar al centro de trabajo, entre otras cosas. Pero en el teletrabajo las cosas cambian un poquito, ¿no? Estamos todos los días sentados en una silla que de repente no es la adecuada.
¿no? ¿Qué nos pasó durante la pandemia? Muchas personas que tuvieron la necesidad imperiosa de realizar sus funciones desde la casa, porque no nos vimos con otra alternativa, era eso o nada, o simplemente la suspensión, pues no estaban adecuadamente habilitados a hacerlo. Algunos pues realizaban sus servicios o prestaban sus labores desde la mesa de la cocina, en el comedor, en el mueble. Situaciones y muebles que no son particularmente especiales para ello. De repente para uno, 1 hora, 2 horas, sí, pero 8 horas al día, tal vez no. Entonces ahí comienzan otro tipo de riesgos que se están comenzando a estudiar y que básicamente pues son los típicos riesgos de aquel que está en una oficina todo el día sentado, ¿no? Por otro lado, los trabajadores ya no serían sujetos a ciertos beneficios que ofrecen algunas empresas, ¿no? O algunas instituciones o entidades. Por ejemplo, existían estos bonos de puntualidad, ¿no? Si yo no tengo que movilizar, ni que tengo el estrés o la necesidad de ir a un centro de trabajo, entonces, ¿para qué te entrego ese bono? Ya no tiene sentido. O los bonos de movilidad también eh, desaparecen. Ya no vas a tener que desplazarte, vas a estar en tu casa prestando servicios desde ahí. Los uniformes, los refrigerios también, ¿no? Entre otros. También existe la probabilidad de que la comunicación deficiente aumente y la colaboración creativa se restrinja. Al ser seres humanos, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de poder compartir con otros, ¿no? Eh, es más, al momento de no compartir, muchos seres humanos o les da depresión o se pueden sentir más estresados. Incluso, hemos dicho, la práctica es el maestro. Mientras más relegados estén, más alejados estén de un grupo, pues sus habilidades de comunicación también empeoran, ¿no? Entonces, sí, esa ha sido una de las desventajas que ha traído el teletrabajo. ¿Qué otra desventaja podemos tener? Por ejemplo, las habilidades sociales de los trabajadores podrían verse afectadas por la falta de interacción social. La cultura corporativa, en caso sea una empresa, podría verse afectada. Y no solo la cultura corporativa, sino que también la cultura institucional, ¿no? En una entidad, por ejemplo, pública. Mientras más, nuevamente, mientras más alejadas estén las personas, no van a compartir, no van a tener las mismas experiencias. Y por lo tanto, la comunicación se va haciendo cada vez más densa, menos fluida. Y es una de las desventajas del teletrabajo. Por otro lado, la falta de dotación adecuada de equipos y útiles de escritorio para realizar las tareas en casa podría implicar un incremento de gasto del teletrabajador. Digamos que sí se entrega en algunas circunstancias, algunos empleadores han entregado ciertas herramientas, una silla ergonómica, ¿no? Este parantes para la laptop, ¿para qué? Para que pueda estar un poco más arriba, tema de la pantalla, y que por temas de ergonomía, por ejemplo, el cuello no se vea afectado. O simplemente los mousepads que deben tener gel. ¿Para qué? Para que la muñeca no se vea afectada y no nos dé la tendinitis o el túnel carpiniano, entre otro tipo de enfermedades ergonómicas que podemos contar, ¿no? Entonces, el teletrabajador que no cuente con todas esas alternativas o cuente con algunas herramientas que le puede entregar la empresa o su empleador, pues va a tener que incrementar el gasto en este tipo de herramientas. ¿Para qué? Pues para no verse perjudicado en su salud. O por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, el tema del Internet. Si, por ejemplo, las partes acuerdan de que el Internet va a ser pagado por el trabajador o que no va a haber un tema de compensación al trabajador, pues también va a verse afectado el trabajador en este incremento, ¿no? De repente tengo que aumentar mi plan de Internet o de repente el consumo de luz es mucho más alto. Es un tema de riesgos, de desventajas que existen en el teletrabajo. Existe la posibilidad de que se extienda la jornada laboral sin compensación monetaria por horas extras. Y esto ha pasado en demasiadas oportunidades. El tema de la jornada se desdibujó, ¿no? Prácticamente uno no sabía cuándo comenzaba y cuándo, no cuándo terminaba. ¿Por qué? Uno, porque no había una supervisión constante de un jefe directo, del empleador, entre otros, eh, pero también porque la cantidad de trabajo que llegaba era diversa, demasiada, tanto que ya desbordaba. Y lo que hacía un trabajador básicamente era continuar hasta finalizar y poder
tener una jornada un poco más segmentada, un poco más balanceada, pero este balance realmente se vio desdibujada por esta, digamos, este trabajo en horas extras tácito, ¿no? Y sin, digamos, la posibilidad de cobrarse. En algunas zonas también no se encuentra con la infraestructura necesaria para desarrollar el teletrabajo. No en todas las zonas, hasta de Lima metropolitana, no en todas las zonas de Lima metropolitana teníamos la capacidad de conectividad tan fluida como en otras, ¿no? Y eso trajo también varios problemas, por ejemplo, en audiencias, ¿no? ¿A quién no se le ha ido la conexión de repente en una reunión o en una audiencia? Hace un par de meses yo tuve un problema con la conexión, por ejemplo, el wifi tenía un problema, Telefónica no funcionaba bien, que no debería decir ni siquiera la empresa, la compañía, pero básicamente lo que pasó es de que se desconectaba en plena reunión, ¿no? Entonces, en ciertas circunstancias o en ciertas situaciones, esta conectividad nos ha jugado una mala pasada. O sin perjuicio de ello, el tema del teléfono celular, ¿no? Estamos utilizando el teléfono para hacer algún tipo de llamada y se va la señal o no entra la señal. Entonces, al no tener este medio de comunicación o este medio de trabajo, esta herramienta, también nos puede jugar una mala pasada el teletrabajo. Vamos a ver dos etapas del teletrabajo. Hasta el 2020, hasta tres etapas, 2020 y luego hasta el 2022 aproximadamente, y luego lo que sigue, del 2025 en adelante. Este es un cuadro que lleva hasta el 2021, marzo del 2021, y básicamente lo que indicaba que en promedio en el 2020, cuando empieza la pandemia, existían 143.425 teletrabajadores, lo cual aumenta a más de 220.000 trabajadores, teletrabajadores, en marzo a mayo del 2021. Entonces, del 5% de la planilla que teníamos al inicio, antes de entrar en la pandemia del COVID-19, el teletrabajo se dispara, ¿no? Y comienza a utilizarse esta figura de manera desbordada. ¿Cómo comenzamos a utilizar primero esta figura? Mediante el trabajo remoto. Entonces, vamos a ver cuáles eran las normas que teníamos y aquí quiero hacer la tingencia sobre una institución particular. Cuando hablemos de teletrabajo, nos vamos a referir a un tipo de trabajo a distancia. El trabajo a distancia ya existía desde hace bastante tiempo atrás, ¿no? Digamos que teníamos como trabajo a distancia va a ser el género, ¿no? Y dentro del género vamos a tener las especies. Dentro del trabajo a distancia tenemos el trabajo a domicilio, que está regulado por la Ley de Propiedad y Competitividad Laboral. Tenemos el teletrabajo y tuvimos el trabajo remoto. ¿Ok? Entonces, este primer cuadro está del 2013 al 2023. ¿Qué pasa antes del 2013? Oh, perdón, desde el 2013. El 5 de junio del 2013 se dicta la ley 30036, que era la antigua ley de teletrabajo, la que básicamente establecía una serie de obligaciones, pero sus obligaciones eran bastante generales, ¿no? Sobre todo aquellas relacionadas con seguridad y salud. Existían algunas complicaciones, algunas cosas que no estaban bien normadas. ¿Qué pasa en el 2020? Inicia la pandemia del COVID-19. Y en el 2020, para poder paliar el uso, digamos, descoordinado, desconfigurado de la ley de teletrabajo, se introduce una nueva medida que era el trabajo remoto. ¿Sí? Entra el trabajo remoto, que era básicamente un teletrabajo, pero flexible, libre. ¿Para qué? Para que los trabajadores pudiesen prestar sus funciones en tanto sus funciones tuviesen la naturaleza de ser teletrabajadores, ¿no? De poder utilizarse, digamos, por ejemplo, la computadora. Un trabajador perteneciente al régimen de construcción civil no podía hacer teletrabajo, ¿no? Pero un trabajador que estaba en oficina, o por ejemplo, un profesor de la universidad también podía hacer teletrabajo. Ellos sí podían, estaban habilitados. Y es por eso que, por ejemplo,
muchos trabajadores, por no decir todos los trabajadores del sector público que hacían funciones en oficina, pues fueron a casa. Algunos iban a los expedientes, otros tenían algún tipo de sistema distinto, operativo. El sector privado, lo mismo, ¿no? Nuevamente, lo importante aquí iba a ser la naturaleza de la prestación. El teletrabajo tuvo una fecha de vigencia, murió en la pandemia del COVID-19, el trabajo remoto, perdón, y en el 2022, en septiembre, justo hace unos días se cumplen ya 3 años de la vigencia, de la entrada de vigencia de esta ley, nace o se publica la ley 31572, que es la nueva ley de teletrabajo. ¿Y qué nos decía esta norma? Esta norma repite muchas cosas de la antigua ley de teletrabajo, trae algunas nuevas e incluye otras que se habían mencionado en el trabajo remoto. Con el decreto supremo 002-2023 TR que se emite en el 2023, pues se brinda luego un plazo de adecuación de esta norma y el fin del plazo de adecuación culmina el 27 de abril del 2023. Es decir, a partir de esa fecha, cualquier empresa, entidad, institución era posible de ser fiscalizada y debía haber cumplido con todas las obligaciones del teletrabajo. Y ahora vamos a ver qué es el teletrabajo, cuál es la figura que tenemos actualmente, cómo ha sido establecida. Primero, vamos a verificar que la ley, esta norma, va a tener por objeto regular el teletrabajo en las entidades de la administración pública y en las instituciones de empresas privadas en el marco del trabajo decente, el trabajo decente, que es una de las características que ofrece la Organización Internacional del Trabajo para que el trabajo cumpla, o sea, cómo está habilitado, cómo está organizado, cumpla con ciertos principios de armonía laboral, de dignidad del ser humano, entre otros, ¿no? Y su principal objetivo es conciliar el trabajo, la vida personal y familiar con la vida laboral, promoviendo políticas públicas para garantizar este desarrollo de esta figura. Entonces, tenemos que es aplicable a prácticamente cualquier régimen, en tanto la naturaleza de las funciones sean compatibles con el teletrabajo. El teletrabajo es básicamente una modalidad especial de prestación de servicios, de labores, de condición regular o habitual, y se va a caracterizar por el desempeño subordinado de aquellas sin presencia física del trabajador o del servidor civil en el centro de trabajo con la que mantiene un vínculo. ¿Sí? Y se va a realizar, obviamente, a través de la utilización de las plataformas y tecnologías digitales. Esto básicamente, esta figura del teletrabajo ya se encontraba en la antigua ley. Entonces, lo único que se hace es rescatarla y volver a incluirla. Por otro lado, también nos dicen las características del teletrabajo, ¿no? Y yo quisiera que vean el primer cuadro. El teletrabajo tiene las siguientes características. Es de carácter voluntario y reversible. Es decir, las partes tienen que ponerse de acuerdo y va a ser reversible en tanto pues no se cumplen con ciertos objetivos o una de las partes lo solicite. Tiene que ser de forma temporal o permanente. Eh, Se va a establecer ello en el contrato, en el convenio entre las partes, de manera total o parcial, ¿no? Si es total, por ejemplo, van a ser todos los días de la semana, de la jornada. Si es parcial, se tiene que establecer qué días de la jornada va a estar en casa, si es que se elige la casa como lugar donde se va a realizar el teletrabajo o en la oficina, ¿no? Va a ser flexible, porque va a buscar la flexibilización del tiempo de la jornada. Por último, puede realizarse dentro del territorio nacional o fuera de este. Claro que eso tiene que ser conversado entre las partes. Una de las partes no podría decidir de manera unilateral irse y prestar servicios desde allá. Debería comunicarse, sobre todo hay una disposición dentro de la normativa en la cual se establece esta necesidad de informar cuando se cambie de dirección o de domicilio donde se realiza el teletrabajo. También vamos a ver por qué se realiza ello. Y el lugar donde se realiza se establece en el artículo 11, también vamos a ver el artículo 11,
siempre será de acuerdo, por acuerdo de las partes, y en tanto se cumpla con las condiciones digitales y de comunicación necesarias. También, vamos a ver, por ejemplo, el teletrabajador, que va a ser quien preste el servicio, pues va a establecer el servicio de común acuerdo, bajo las características detalladas, con las herramientas que le entregue el empleador, por ejemplo, y obviamente va a tener algún tema de deber de cuidado y de protección de la información de la confidencialidad. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del teletrabajador? Uno va a tener los mismos derechos y obligaciones que los establecidos para, por ejemplo, aquellos que realizan la labor, la modalidad presencial, pero tomando en consideración aquellos puntos objetivos que no van a poder recibir. Nuevamente, aquellos bonos, por ejemplo, por puntualidad, bonos por movilidad, que objetivamente no van de acuerdo a la nueva naturaleza de la modalidad que están realizando. Tienen derecho también, por ejemplo, a la desconexión digital, tienen derecho a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones. Estos derechos ya se encontraban anteriormente en la relación laboral, por ejemplo. Mm, No es que, por ejemplo, porque yo te entrego un celular o te entrego un correo para que tú utilices para realizar tus funciones, yo puedo entrar a revisar los mensajes que tú estás enviando. Eso no funciona así, ¿no? Eh, Tanto en una relación presencial como una relación de teletrabajo, siempre se tienen que mantener estos derechos de manera general. Son transversales a cualquier tipo de relación. También van a tener derecho, por ejemplo, a la desconexión digital, a la intimidad, bueno, ya hablamos de la intimidad, a ser informados sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya que son otros riesgos a los cuales se van a ver inmersos. Y a otros que establezca, por ejemplo, el reglamento, que los vamos a ver más adelante. Y sus obligaciones, por ejemplo, va a tener también las mismas obligaciones que los trabajadores del sector presencial, del régimen presencial, va a tener que realizar el teletrabajo de manera personal y no va a poder, digamos, ceder su posición. Eso sí es establecido, es más, se tiene que emitir una declaración sobre ello. Tiene que cumplir con todas las disposiciones emitidas por el empleador, entre otras, ¿no? Que básicamente también están dentro de lo establecido por cualquier relación laboral, no solo el teletrabajo. Ahora, respecto del tema de los equipos, que es uno de los puntos más cruciales del teletrabajo, aquí sucede algo. Se ha establecido, por ejemplo, que los equipos deberían ser entregados en principio por el empleador, las herramientas de trabajo. No obstante, en caso el teletrabajador los aporte, se podrá compensar el aporte de estos equipos por parte del teletrabajador. Y esto va a ser considerado como una condición de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con ello? Que también se puede pactar en contrario, es decir, de que el trabajador no va a recibir ningún tipo de compensación por dar estos equipos. Lo mismo va a pasar con la energía eléctrica y con el consumo del Internet, ¿no? Básicamente son las mismas reglas. Y ahí viene una de las ventajas y desventajas, porque claro, yo te doy, pero también te lo puedo quitar. Y básicamente, al ser una relación laboral, tengamos en consideración que no existe el mismo nivel de protección, o por lo menos los trabajadores podrían verse obligados o hasta cierto punto eh, en desventaja frente al empleador y por lo tanto van a tener que pagar ellos el uso de las herramientas del Internet y de la electricidad, ¿no? Ahora, el teletrabajo tiene que ser por escrito. Las partes van a poder establecerlo en el contrato de trabajo o en un acuerdo o un anexo, por ejemplo, al contrato de trabajo, estableciendo, por ejemplo, el inicio, la duración de la relación laboral por teletrabajo, cuáles son las modalidades, si va a ser total, si va a ser parcial, el tema de la remuneración, la categoría, todas las condiciones que sean necesarias para la relación laboral. En la administración pública se va a priorizar la implementación del teletrabajo, por ejemplo, en aquellos puestos y actividades que han sido identificadas por la administración, ¿no? Que se pueden teletrabajar. Entonces, ya están definidas las mismas. Por otro lado, también se va a poder solicitar, ya hemos dicho que era reversible, ¿no?
El trabajador o el servidor civil, o el teletrabajador, si los queremos llamar así, puede solicitar al empleador el cambio de la modalidad de prestación de sus labores, ya sea de forma presencial al teletrabajo o viceversa, ¿no? Para eso se tiene que emitir una solicitud dentro del plazo de 10 días hábiles y básicamente va a haber una respuesta objetiva, justificando si se da o no se da. Entonces, tenemos esos puntos especiales. Y claro, en este contrato, en este acuerdo, se van a establecer una serie de contenidos mínimos que los vamos a ver más adelante. Por otro lado, no se puede acceder por medios digitales a los documentos y comunicaciones originados con motivos de trabajo o de otra índole sin previa autorización de teletrabajo. Eso es lo que decíamos sobre el tema de la intimidad, la privacidad, la protección de la confidencialidad, entre otros. Realizar captaciones y o grabaciones de la imagen o la voz del teletrabajador sin su consentimiento previo y expreso. Eso es otro ejemplo de lo que no se puede hacer en el teletrabajo y que es bastante usual. Ingresar al lugar donde se realiza el teletrabajo sin que el teletrabajador lo autorice. Implementar cualquier otro mecanismo de coordinación, control y supervisión que afecte la integridad, privacidad o inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajo. ¿Qué más nos dice? Habíamos comentado de que existía el derecho de la desconexión, ¿no? Entonces, los trabajadores, los teletrabajadores van a tener derecho a la desconexión digital, que básicamente consiste en apagar o desconectar los equipos o medios digitales de comunicación y análogos utilizados para la prestación de servicios fuera de su jornada de trabajo. Entonces, si por ejemplo yo tengo una jornada laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a partir del 5:01 minutos, yo ya no debería estar prestando servicios. Es más, aún así mi jefe me envíe un correo, una comunicación, un escrito, lo que sea, yo ya no tengo la obligación de revisarlos en ese día, sino que los revisaré al día siguiente. Tampoco debería estar respondiendo los mensajes de mi jefatura. Puedo recibirlos, por ejemplo, pero eso no implica que yo tenga que responderlos. Entonces, tratándose de teletrabajadores no comprendidos en la jornada de trabajo, el tiempo de desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. ¿Cuáles son los teletrabajadores no comprendidos en la jornada máxima de teletrabajo? Básicamente son aquellos que no están sujetos a fiscalización inmediata. El problema con esta norma, y aquí entra un tema, ¿qué teletrabajador no está sujeto realmente a fiscalización inmediata? Si un teletrabajador está fuera del centro de trabajo, no tiene su jefe inmediato que lo pueda verificar, supervisar constantemente, entonces realmente está sujeto a fiscalización inmediata. Y ahí viene que tenemos desdibujados los ámbitos de una jornada de trabajo porque no tenemos una fecha fin, por ejemplo, o una fecha de inicio. Lo único que podría aplicarnos de repente sería las 12 horas continuas, al menos, de descanso en un periodo de 24 horas. Eso va a ser un problema que se va a tener que revisar en el futuro. ¿Un teletrabajador realmente es un sujeto a fiscalización inmediata o no lo es? ¿No? Ya que cada tipo de sujeto va a tener ciertas implicancias que pueden transgredir sus derechos al descanso, por ejemplo, o a la seguridad en el trabajo. Por otro lado, el teletrabajador debe conocer el procedimiento de actuación ante accidentes y debe comunicar al empleador si es que existe uno. El teletrabajador debe demostrar que la lesión o daño a la salud se produjo en el lugar de trabajo, en el horario laboral y con las herramientas de trabajo utilizadas para su labor. Es decir, y aquí hay algo bastante especial. El lugar de teletrabajo no es la casa completa del teletrabajador. El lugar de trabajo del teletrabajador es el cuarto en el cual yo me encierro a laborar estas 8 horas de jornada laboral. Entonces, si por ejemplo yo tengo mi escritorio en mi dormitorio, ese va a ser mi lugar de teletrabajo. Si yo me caigo en la cocina, es muy probable que digan de que ese lugar no era de teletrabajo, ¿no? ¿Y cómo voy a acreditar que efectivamente estuve en tal lugar o no estuve en el otro? Nuevamente, el tema de seguridad y salud, si bien ha mejorado
en un gran aspecto respecto de la ley anterior de teletrabajo, aún tiene algunas deficiencias, ¿no? Por otro lado, el empleador realiza la investigación del accidente con la participación del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo a fin de evaluar si dicho suceso constituye o no un accidente de trabajo. Pero para ello, obviamente, deberían tener el permiso del teletrabajador para poder ingresar en el domicilio y verificar cuáles fueron las situaciones que ameritaron el accidente. O se podrá realizar por otro medio virtual, por ejemplo, para poder realizar esta investigación, ¿no? De repente con una webcam para verificar, un celular, una videollamada, y así van verificando los lugares y el tema de cómo sucedió el accidente. Pero nuevamente, ¿qué, ¿quién informa cómo lo realizó? El teletrabajador. Va a caer en el teletrabajador señalar cuáles eran las circunstancias de un accidente de trabajo. Por otro lado, también se establece que el empleador deberá capacitar al trabajador en seguridad y salud en el trabajo y va a identificar el empleador los peligros y evaluar los riesgos e implementa las medidas correctivas a los que se encuentra expuesto el teletrabajador. Para ello, el teletrabajador brindará las facilidades de acceso al empleador en el lugar habitual al teletrabajo. Opcionalmente, de común acuerdo con el empleador y el trabajador, se implementa el mecanismo de autoevaluación para la identificación de peligros y evaluación de riesgos utilizando el formulario de autoevaluación previa formación e instrucción por parte del empleador. ¿Qué quiere decir ello? En materia de seguridad y salud en el trabajo tenemos diversas etapas. Una de las primeras etapas es la identificación de riesgos en un centro de trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en una empresa, en una situación, una modalidad de trabajo presencial, el empleador va a ser responsable de verificar ese centro de trabajo, esta empresa, esta fábrica, y va a verificar dónde están los riesgos, ¿no? Por ejemplo, si hay algún tipo de una conexión con los cables expuestos, es un riesgo. Si el tapete o la alfombra está levantada, es un riesgo de caída, ¿no? Y así, con distintas situaciones. En el caso del teletrabajo, el empleador no está en el centro de trabajo del teletrabajador, que es este cuarto en el cual presta servicios. Entonces, el empleador va a necesitar del permiso del teletrabajador para ingresar al domicilio y poder verificarlo, o utilizar cualquier otro medio para poder realizar esta verificación e identificación de los riesgos y posteriormente solucionar o tomar las medidas correctivas para prevenir futuros accidentes. Esto debería ser lo ideal. Pero ¿qué pasa? Se ha establecido otra alternativa. ¿Y esta alternativa cuál es? Es de común acuerdo, tanto el teletrabajador como el empleador van a implementar un mecanismo de autoevaluación, que básicamente es un checklist, un formulario con ciertas preguntas, en las cuales pues el teletrabajador va a tener que decir, tengo esto, no tengo esto, sí, no, no, no. Pero claro, si uno va a querer el teletrabajo, realmente no va a decir cuál es la situación real. O puede ser bastante subjetivo. Para mí, que un toma corriente esté de repente expuesto, no es un gran peligro. De repente, para otra persona que no tengamos un fluorescente correctamente instalado, tampoco es un peligro, porque no sabe que está incorrecto o de manera correcta instalado. O de repente, pues, tengo ahí algo que debía estar atornillado, pero yo no sé que debe estar así. Entonces, vamos a tener a una persona promedio que no tiene conocimientos en seguridad y salud en el trabajo que va a tener que llenar este formulario e indicar que todo está bien para que me den pase para poder realizar mis funciones de manera teletrabajable. Y ahí se pierde una cantidad de información abismal que luego puede presentar un riesgo para el trabajador. Posteriormente, se publica la Ley 32102 el 23 de julio del 2024, luego de la ley y del reglamento, que establece ciertas modificatorias a la ley. ¿Cuáles son estas modificatorias? Un nuevo derecho del teletrabajo. El tiempo de trabajo no laborado a causa de los cortes del suministro de la luz o por falta del servicio de Internet debidamente acreditados no va a ser motivo de descuento en las remuneraciones del teletrabajador ni tampoco es objeto de recuperación posterior. Ese es un nuevo derecho que se ha establecido que básicamente es bastante objetivo,
tiene un tema también de causa fortuito o fuerza mayor, ya que no es una situación que sea responsabilidad del teletrabajador, sino que es un tema ajeno. También se establece que el cambio de lugar habitual del teletrabajo. Respecto del trabajador, resaltamos las siguientes obligaciones. Se debe garantizar las condiciones informáticas y de comunicación óptimas para realizar el teletrabajo de forma adecuada. Se debe brindar las facilidades de acceso a su nuevo lugar habitual de teletrabajo. Y respecto al empleador, se señalan las siguientes obligaciones. Se identifican los nuevos peligros y riesgos a los que se encuentra expuesto el teletrabajador en su nuevo lugar de teletrabajo e implementa las medidas correctivas correspondientes. Es decir, cambio de lugar de teletrabajo y estas obligaciones existen y se deben llevar a cabo. Por otro lado, también tenemos que existe un nuevo aspecto a incluir en el contrato de teletrabajo. Se deben establecer las condiciones de retiro de documentación confidencial de las oficinas del empleador, especificando las responsabilidades del teletrabajo. También existen las provisiones de ejecutar actividades particulares, que es básicamente algo que también existe en materia de la modalidad presencial, ¿no? El teletrabajador tiene prohibido abandonar el lugar de habitual de teletrabajo y realizar actividades particulares durante la jornada laboral. Si las realiza, está obligado a justificarlas. La falta de justificación constituye una causa para el inicio de un procedimiento disciplinario, el cual puede disponer la reversión automática de la modalidad de teletrabajo. Pero si yo, por ejemplo, me retiro de la nada de mi centro de trabajo presencial, también voy a ser sancionado, ¿no? Entonces, básicamente lo mismo, solo que en el teletrabajo no hay nadie que me pueda estar vigilando, ¿no? Y por pausas activas, que es un aspecto muy importante como medida de prevención sobre salud en el trabajo, el empleador deberá establecer obligatoriamente los descansos para la realización de pausas activas durante la jornada laboral. Nuevamente, las pausas activas son un aspecto que también debería estar en las relaciones de trabajo con una modalidad presencial. Por lo tanto, simplemente se está jalando una situación que ya existía para que no se afecte la seguridad y salud del trabajador ahora en el teletrabajo. Antes de ingresar al tema de la implementación, quisiera compartirles también ciertos aspectos que sí o sí deben estar en un convenio o en un contrato de teletrabajo. Por ejemplo, se tiene que especificar la modalidad de teletrabajo, si es total o si es parcial, eh, el tiempo de la ejecución de la prestación de forma presencial, por ejemplo, si es híbrida, cuántos días, qué días, el periodo del teletrabajo, por ejemplo, puede ser total o puede ser permanente, el plazo mínimo de preaviso para que el teletrabajador pueda asistir a su centro de trabajo, por ejemplo, cuando le cambien la modalidad o se requiera su presencia. Eh, También puede ser la forma como se distribuye la jornada de labores en el teletrabajo, establecer el domicilio del teletrabajador solo como referencia del lugar como donde prestará las funciones y también para implementar todos estos cambios que hemos visto de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? E incluso también para poder verificar la confidencialidad de la información, para poder verificar cómo se va a investigar los accidentes de trabajo, entre otros. Los mecanismos de comunicación, de supervisión y de control, porque claro, si estamos en un teletrabajo, diríamos no vamos a tener fiscalización ni control de parte del empleador, pero básicamente existen y se usan plataformas para poder verificar si el teletrabajador realmente está prestando sus servicios, ¿no? Y son aplicativos, y en otros casos es con la IA, por ejemplo, el tiempo que demora en teclear o más o menos cuánto demora en producir un texto o en producir un documento o las herramientas de las reuniones, ¿no? Existen asistentes virtuales que ayudan o apoyan en la fiscalización de los trabajadores. Claro, yo puedo tenerlos como empleador, pero también tengo que comunicarlos y tengo que justificar su uso. ¿Por qué? Porque voy a estar verificando qué están haciendo mis trabajadores, ¿no? También las plataformas y tecnologías digitales que pueda utilizar el trabajador, pero no simplemente es informar, oye, vas a tener que utilizar Outlook o vas a tener que utilizar Gmail, sino que como empleador voy a tener que capacitar a mis trabajadores para que puedan utilizar correctamente estas funciones o estas plataformas, estas herramientas de trabajo, ¿no? Voy a tener también que establecer los mecanismos de compensación económica, por ejemplo, respecto de la luz o de respecto del tema del Internet o de repente de las herramientas. Debo establecerlos en este documento.
Claro que puedo tener políticas internas en las cuales me establecen todas las condiciones, pero también deberían estar en el contrato y es por eso que forman parte del contenido esencial, del contenido mínimo del contrato. Si no las cuento, si no cuento con ellas, podrían ponerme una multa, por ejemplo, ¿no? Entre otras, incluyendo la declaración jurada de prohibición de utilizar a terceros para poder prestar el teletrabajo. Ahora, ¿cómo la implementamos? Ese es uno de los puntos más fuertes de esta clase, por ejemplo. ¿Qué debería realizarse? Ya saben, en la administración pública básicamente ya existen designados cuáles son los puestos teletrabajables, ¿no? En el tema del sector privado se van a tener que evaluar, el empleador va a tener que evaluar primero cuáles son estos puestos que pueden desempeñar funciones de teletrabajo, para lo cual se tiene que actualizar los perfiles y documentos internos en caso resulte necesario. E incluso se van a tener que establecer nuevas plataformas o herramientas para poder volverlos teletrabajables, ¿no? Si es que es el fin, definitivamente. El segundo punto sería contar con una política de teletrabajo que sirva como un documento de gestión interna y que permita tener disposiciones acordes con el marco normativo, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo que estamos conversando? Que se ha emitido recientemente y las modificatorias de este marco normativo. Entonces, yo necesito los contratos, sí, pero antes necesito establecer cuáles son las capacitaciones que voy a dar, cuáles son mis herramientas, cuál es la justificación, cómo puedo elevar estas situaciones o las solicitudes, a quién se les va a presentar, qué áreas va a tener en consideración ello, el tema del teletrabajo, por ejemplo, cuáles son los plazos, los procedimientos. Todo esto debería establecerse en una política. Como paso tres, verificar que toda la organización se alinee a esta política y pueda dar respuesta clara y uniforme de los distintos casos o situaciones que se presentan en la organización, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad y salud, cómo voy a gestionar el tema de la compensación de las herramientas o de los gastos, del internet, de la electricidad, cuál es el monto que les voy a otorgar, voy a hacer algún tipo de discriminación entre algunos trabajadores y otros, en principio no debería hacerlo, ¿no? Entre otras situaciones no puedo brindar ciertas facilidades a un trabajador y a otro no. Si es que están en la misma condición, si es que tienen las mismas ventajas, ¿no? Eso sería totalmente discriminatorio. Cuarto paso sería cumplir con las otras medidas aplicables a la modalidad, como por ejemplo las capacitaciones, la identificación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, la desconexión digital, los mecanismos de control, la confidencialidad de la información, también el tema de la protección de la información, entre otros. Todos estos temas que establece la normativa respecto del teletrabajo van a tener que ser implementados antes de iniciar el teletrabajo. Y como punto 5 sería celebrar los acuerdos de aceptación de teletrabajo. Esto sería lo último que debería realizarse. Previamente debería establecerse cuál es la estructura para que esta modalidad pueda ser implementada conforme a ley. Por último, para poder implementarla se va a requerir el acuerdo de partes, eso ya lo hemos dicho, salvo que el empleador disponga su implementación en uso de su facultad directriz y por razones debidamente motivadas. Y claro, se estableció un contenido mínimo que está más reducido, como obligaciones del empleador, derechos y obligaciones del teletrabajador, entre las otras medidas que les he comentado, también las medidas de protección contra el hostigamiento sexual en el teletrabajo y las medidas de seguridad y salud, de confianza y seguridad digital y de seguridad y mantenimiento de los equipos proporcionados. ¿Cuál es el impacto del teletrabajo? ¿Cómo ha ido manejándose en eso? Vimos un primer cuadro hasta marzo del 2021. Ahora vamos a ver del 2021 al 2023. Es decir, durante la época de pandemia, la parte media de la pandemia, hasta el 2023 ya saliendo de la época de pandemia. Entonces, sí, el teletrabajo bajó, digamos que de 120.000 comenzó a bajar a 207.000 hasta llegar a un 136.426 de la evolución del teletrabajo a nivel nacional, ¿no? Según la modalidad. Y estamos hablando ahí respecto del teletrabajo completo. El teletrabajo mixto, al revés, ha aumentado un poco. Digamos que comenzó en el 2021 con 44.036, ya ha terminado con 59.744. Es decir, lejos de desaparecer, después de que se fue la pandemia de COVID-19, se ha mantenido. No en su forma total, completa, sino en su trabajo mixto, en el nivel parcial, ¿no?
Algunas empresas, algunas entidades continúan, mantienen, rescatan algunos valores del teletrabajo y han decidido tenerlos de manera permanente en su institución. Ha sido el impacto, ¿no? Hay que también considerar de que en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, el teletrabajo ha sido una gran ayuda, un gran apoyo de ciertas personas, ciertos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas con discapacidad, que desde el 2014, con la modificación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, pues se vio el teletrabajo, con la antigua ley del teletrabajo, como una medida de solución para poder acceder a un empleo decente, ¿no? Una forma de comunicación, de poder incluirse en el mundo. Pero también tenemos otro tipo de situaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos a los padres que pueden compartir un poco más de su día a día con sus hijos y teletrabajar a la par. El impacto que también hemos tenido puede ser negativo, pues algunas personas han desdibujado el límite del trabajo, del tema laboral, con la vida privada o la vida personal de los trabajadores, ¿no? Claro, eso ha causado estrés, ha causado horas interminables, sin pago en muchas ocasiones, entre otras cosas. Pero nuevamente, se ha ido avanzando en un tema de reformular la capacitación de los trabajadores hacia un nuevo mundo, es un tema de la nueva tecnología, ir un poco más allá de esa situación. ¿Cuáles son los problemas de la legislación actuales y que hemos estado revisando y hemos estado conversando un poco? No existe una cultura de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo. Aún no se encuentra activa, ¿no? Eso nos va a traer un poco de problemas. Nuevamente, hemos mejorado desde la primera norma de teletrabajo a la vigente, pues por lo menos en la vigente sí se establecen ciertos parámetros y ciertos criterios a tomar en consideración. Se tendría que analizar correctamente si este sistema de autoevaluación, que es el más utilizado por los empleadores y trabajadores para poder establecer los riesgos de este trabajo, es la más adecuada. O si no lo es, ¿no? Por su parte, ¿cuáles son las actividades, cuáles son las fórmulas, o cuáles son las medidas más adecuadas para el teletrabajo? Y sin ir más allá, por ejemplo, que se estableció en otros países. En España también se sigue una fórmula del checklist. Básicamente, el tema del teletrabajo, esta norma del teletrabajo, no es que sea una concepción de una legislación nueva, nunca antes vista, ¿no? El teletrabajo peruano, la nueva norma, ha sido básicamente una copia de la legislación española siendo arrastrada a nuestro contexto, cuando nuevamente el contexto peruano es distinto al español, ¿no? Entonces no se han visto ciertos puntos, como por ejemplo de que el sistema español está mucho más arraigado, todo este tema de la cultura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, situación que no pasa en el día a día peruano, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta serie de problemas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo reconocemos los riesgos? Con un personal que esté altamente calificado para hacerlos, porque para poder reconocer e identificar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, se necesita personal especializado. No puede hacerlo un trabajador. Por su parte, por ejemplo, en lo que es la doctrina y también la legislación comparada colombiana, lo que se ha realizado es, sí, tengo un checklist, tengo un formato, una evaluación, como lo tenemos acá en el Perú, pero además tengo la necesidad de supervisar los riesgos. No necesariamente tengo que ingresar al centro de trabajo o a la casa del teletrabajador, sino que también puedo hacerlo por medios digitales, una videollamada, ¿no? Una grabación, entre otros. Y para eso, pues, hay personal especializado que puede realizar este tipo de actividades. Otro problema que podemos encontrar es la idea de trabajo ha sido concebida desde su visión más tradicional, no acompañándose de la evolución del mercado. Continuamos con esta idea sesgada de cómo es el trabajo, ¿no? Y hemos tenido algunos problemas, por ejemplo, saliendo un poco de teletrabajo con el tema de las plataformas digitales, entre otras. Entonces todavía nos quedamos en esa concepción. Es por eso que tenemos problemas en seguridad y salud en el trabajo, es por eso que tenemos otro tipo de problemas, por ejemplo, para el tema de la solicitud, de la reversibilidad, entre otros. Otro problema importante es la ley de seguridad y salud en el trabajo no ha quedado exenta de dichos criterios, ¿no?
Llevándolo un poco más allá, por ejemplo, todos los principios que se encuentran en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo están pensados para un trabajo presencial. Y lo más que ha causado el teletrabajo es que no tenga una jornada establecida y los riesgos ocupacionales que puede traer el teletrabajo. Estos son los principales. ¿Quién es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo cuando el trabajo se realiza de la casa? El trabajador. Le voy a dar esa responsabilidad al trabajador que no está ni especializado ni tiene los conocimientos esenciales para poder guiarme de un autoformato porque no voy a realizar una supervisión de los sistemas de gestión. Y si es así, si es el trabajador el que debe ser el responsable, ¿eso es válido? Bueno, soluciones, hemos conversado sobre algunas legislaciones compradas que podrían dar una, o por lo menos una que podría dar una solución al final del túnel. La colombiana, por ejemplo, el acompañamiento de este checklist, más, por ejemplo, una supervisión mediante un medio informático o la visita del empleador a la casa del teletrabajo. Este cuadro que no se ve tan claro, pero ya, digamos, establece, por ejemplo, los días de asistencia a la semana del teletrabajo, cómo ha ido evolucionando en el día a día. Básicamente, digamos que en el Perú es uno de los países en los cuales a partir del 2025, o se ha establecido como el 2025, es el país que más ha retornado a la presencialidad, a pesar de que el teletrabajo mixto se ha mantenido, el teletrabajo parcial, perdón. El 80% va a oficina. Solo un porcentaje, digamos, más bajo se ha mantenido en el teletrabajo y en un teletrabajo, digamos, más parcial, ¿no? Y claro, hay un porcentaje mucho menor de que no hay un mínimo requerido para poder realizar un trabajo presencial o un trabajo teletrabajo. Colombia ha seguido a Perú, es en un 72% de retorno a la presencialidad, Chile en un 56%, Argentina en un 24%, México en un 54% y Brasil en un 60%. Entonces, existe una tendencia de retornar a la presencialidad. En estos años, sí, pero como también hemos visto, existe una tendencia de mantener lo que es el teletrabajo mixto o teletrabajo parcial. ¿Cuál es la proyección hoy en día? El Perú lidera el trabajo presencial en Latinoamérica. El 80% de las empresas tienen un esquema de 5 días en oficina. En el Perú, esta modalidad es más popular en zonas urbanas con acceso a infraestructura de telecomunicaciones adecuada, mientras que en regiones con conectividad limitada se observa un menor grado de adopción. ¿Ok? Y con ello me refiero al teletrabajo. El teletrabajo en el Perú es más popular en este tipo de zonas, acceso a una estructura de telecomunicaciones adecuada, y en otras hay un menor grado de adopción. Michael Page, un estudio, esta consultora internacional, establece que para el 2025, el 75% del talento peruano va a preferir un modelo híbrido para fines hasta el 2025. Las generaciones X y Z, que son las nuevas, lo favorecen en un 76%, mientras que las generaciones Boomers Y, tienen una preferencia equitativa por el trabajo híbrido y presencial. Entonces, la adopción del teletrabajo también depende del tipo de generación de teletrabajador, ¿no? Mientras que las nuevas generaciones van a preferir el teletrabajo, las antiguas, nosotros, por lo menos yo, estamos en un nivel intermedio. No me, no tengo una preferencia si es híbrido, si es presencial, si es teletrabajo completo, aunque yo realmente prefiero el teletrabajo total, pero es una percepción bastante personal, ¿no? Y yendo más allá del teletrabajo, tenemos que tener en consideración que el teletrabajo simplemente fue la punta del iceberg, el inicio de esta situación. Poco a poco estamos entrando más a un tema de evolución en lo que es la era digital, ¿no? En la prestación del servicio. Ahora tenemos, por ejemplo, el nuevo reglamento, bueno, el reglamento del uso de la IA, de la inteligencia artificial, que ha salido el 10 de septiembre y que básicamente ha establecido ciertas consideraciones que se tiene que tomar en cuenta, ¿no?
Tenemos algoritmos transparentes, una supervisión humana en los procesos de captación, por ejemplo, de decisiones, de sistemas automatizados y la protección de datos personales. Entonces, muy pronto el teletrabajo se va a combinar con estas nuevas formas de participación, con la IA, con los algoritmos, con la protección de datos, con la supervisión humana. El teletrabajo ya es un hecho del pasado. El teletrabajo ya es una modalidad permanente, ya existe. Existió, existe y existirá. Pero el teletrabajo se va a combinar con nuevas modalidades y nuevas modificaciones de la norma que vamos a tener que tomar en consideración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Osorio, por su magnífica presentación. Agradecemos también a las más de 1.500 personas que se encuentran conectadas en la sesión de este lunes 15 de septiembre. Un tema muy interesante, doctora. Prueba de ello son las consultas que nos han compartido nuestro atento público, las cuales voy a, bueno, simplificando un poco de ellas, algunas en algunos casos se repiten, ¿no? Pero he tratado de simplificar algunas de ellas para poder socializarle, doctora. A ver. La primera consulta es la siguiente. Estimada doctora, ¿qué sectores económicos son los más aptos para incorporar el teletrabajo de manera permanente? Definitivamente son los relacionados con lo que es administración, oficina, retail, por ejemplo. Bancario no creo, porque bancario tiene muchos temas de confidencialidad y acceso limitado a la información, que solo deberían estar en un centro de trabajo para poder realizarlo, pero retail, ventas, el tema del telemarketing, por ejemplo, también podrían realizarse tranquilamente desde casa, ¿no? eh, pero con situaciones como, por ejemplo, trabajo portuario, el tema de construcción civil, donde es imposible que yo pueda realizar este tipo de trabajos desde mi casa y con la computadora, eso va a ser lo más difícil. Agrario, por ejemplo, es otro tipo de sector. Minero, ¿no? Digamos, todos estos sectores que son imposibles de ser realizados con una computadora o con plataformas digitales. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Otra consulta que nos realizan es, bueno, la felicitan por su presentación y preguntan, doctora, ¿qué oportunidades abre el teletrabajo en términos de inclusión laboral, especialmente para mujeres, personas con discapacidad o quienes viven lejos de los centros urbanos? Perfecto, muy buena pregunta. Vamos a mencionar ciertas poblaciones que son reconocidas por ser vulnerables, ¿no? Las madres trabajadoras. El Estado protege a las madres trabajadoras, por ejemplo, a las personas con discapacidad también, pero son los que tienen menos acceso a un puesto de trabajo. Normalmente cuando una trabajadora ya es madre, solicita un trabajo parcial por la carga de trabajo que va a tener. Y en muchas ocasiones no le dan trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que estar con el tema de la hora de lactancia o porque tiene que estar vigilando al niño, de repente se enferma el niño, no puede asistir, entre otras cosas, o debe quedarse en casa para poder verificarlo. Nuestro país ha sido bastante estereotipado respecto al cuidado del infante o también respecto del cuidado de la persona con discapacidad. ¿Quiénes atienden normalmente a los padres ancianos, a las personas con discapacidad, a los niños? Normalmente, no voy a decir que los hombres no lo hacen, pero normalmente lo hacían las mujeres. Entonces, al tener teletrabajo, en tanto se puede equilibrar esta vida laboral y la vida privada, personal, familiar, puede ser un gran apoyo para las mujeres, sobre todo para las mujeres, para las personas con discapacidad que no van a tener que estar movilizándose todos los días. Por ejemplo, una persona con discapacidad motriz, ¿no? No va a poder movilizarse con la silla de ruedas tan fácil, se va a demorar más. También va a poder realizar su teletrabajo de forma más adecuada en su hogar, ¿no? O de repente con cualquier otro tipo de discapacidad visual, auditiva, va a poder tener sus herramientas en su casa, con su comodidad, para poder realizar estas actividades. Una cosa es de que yo tenga mis herramientas, claro, en tanto pueda costearlas, a que el empleador tenga que ponerlas en el centro de trabajo. Definitivamente, un empleador no va a querer gastar más dinero de lo que ya está gastando por costos laborales para implementar todo el puesto de trabajo que sea adecuado a ti. Porque, ojo, existe la obligación de que el empleador tiene que adaptar razonablemente, medidas razonables, ajustes razonables, el puesto de trabajo a las capacidades de una persona con discapacidad, para que tú puedas realizar tu trabajo de forma adecuada. Pero normalmente ello no se da. Entonces, este grupo de personas también va a poder verse beneficiada, ¿no?
nuevamente, en tanto se tenga la posibilidad de poder acceder a estas herramientas. Y así, cualquier otra persona que tenga una carga laboral, una carga familiar o personal con la cual pueda necesitar tener un esquema un poco más flexible o estar en casa, va a poder realizarlo, ¿no? Yo creo que ellos son los más privilegiados con el tema de teletrabajo, pero el teletrabajo también debe tener límites para que este privilegio sea, digamos, accesible, ¿no? Eficaz. De acuerdo, doctora, muchas gracias por esa interesante respuesta. Otra de las consultas que nos comparten es la siguiente. Doctora, qué se puede hacer cuando en un centro laboral no hay el mismo tratamiento en lo que corresponde a que el personal de trabajo opte por el teletrabajo? Entendería por la pregunta que es por qué algunos sí, otros no, ¿no? ¿Qué puede hacer el trabajador cuando percibe que no acceden quizás a su petición, ¿no? A comparación de otros compañeros de trabajo, tendría. Va a tener que presentar una solicitud y en esa solicitud, al momento de la respuesta, va a tener que exigir que sea objetiva, ¿no? Eh, claro, si vemos algún tipo de discriminación, algún tipo de sesgo respecto de mí y otro compañero, claro, yo podría utilizar este ejemplo para poder ir si es que estamos en un sector privado, antes una FIL, ¿no? Para poder decir de que existe un acto discriminatorio por ese motivo y razón por la cual la misma oportunidad no se aplica a sujetos bajo las mismas condiciones. Esa podría ser una buena opción, ¿no? O si no servir en otro caso. De acuerdo, doctora. Bueno, ya sabe la persona que nos ha realizado esa consulta. Otra pregunta que nos han compartido es, doctora, en relación a su exposición, en alguna parte de ella al inicio mencionó que acerca de las desventajas del teletrabajo, que era el tema de se dejaba de percibir derechos como los uniformes, ¿no? Y el vale de alimentos. ¿Se estaría hablando en realidad a una vulneración de derechos o de discriminación en caso las personas que estén realizando el teletrabajo y no accedan a este derecho? Depende mucho de la naturaleza y de la condición de este derecho, porque si, por ejemplo, yo tengo un bono de movilidad que es supeditado a la asistencia al centro de trabajo y solo recibo por esos días que yo voy al centro de trabajo, es un apoyo para que yo me movilice y llegue a ese lugar. Entonces, realmente en el teletrabajo va a ser necesario, no voy a estar movilizando, ¿no? Salvo que yo lo estuviera encubriendo y realmente fuese otra cosa este bono, pero lo estoy metiendo como tal para que, por ejemplo, no sea calculado para los beneficios sociales, ¿no? O el tema del vale por alimentación. ¿Realmente es la tarjeta, este vale, es no remunerativo o es que se refiere a otro tipo de concepto remunerativo que deba ser parte de mis beneficios? Digamos que a veces se busca cualquier tipo de modalidad o institución jurídica para poder disminuir ciertos costos o beneficios, ¿no? Entonces, ¿realmente qué estamos recibiendo? Un tema relacionado con los objetivos, las metas de mis funciones, es realmente no remunerativo, está establecido por ley. O si, por ejemplo, realmente es un tema objetivamente necesario para que yo salga, me desplace y solo en función a ello sea condicionado a la entrega de este beneficio, pues entonces sí habría un criterio objetivo, ¿no? Pero si no lo es, vale que se pueda reclamar, ¿no? Y hay un tema de costumbres, es que me lo entregan año a año y podría exigir. Muchas gracias, doctora. Y creo que esta pregunta que le voy a compartir va un poco relacionada a la anterior. Doctora, ¿qué pasa si solicito, efectivamente, realizo la solicitud de teletrabajo y no recibo respuesta? ¿Cuánto es el plazo para poder esperar el límite, plazo límite, ¿no? Para poder esperar la respuesta de mi empleador. Ya, ok. Básicamente yo voy a tener 10 días de plazo para que sea respondido. Si no es respondida, pues se atiende por aprobada. Entonces, eso también hay que tener en consideración. El empleador o la empresa o la institución no se puede, digamos, olvidar de responder o simplemente considerar de que porque no te respondí, pues no accedió a tu solicitud. Existe un plazo mínimo y luego, pues, chao, aceptaron
mi solicitud y yo estoy en teletrabajo, ¿no? Yo puedo solicitar que se aplique, si es que el empleador incluso se niega a hacerlo, puedo ir ante la SUNAFIL, emitir una carta, hacer una denuncia y van a tener que acceder a mi solicitud. Claro, eso solo va a pasar si, por ejemplo, el teletrabajo va a ser aplicado para un puesto que tenga compatibilidad. Pero si yo soy de construcción y pido teletrabajo y no me responden, aunque no me respondan, va a haber un criterio bastante objetivo para el cual me van a negar. No se va a poder aplicar. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Esta persona que nos comparte esta pregunta la realiza de la siguiente manera. Esta persona trabaja como creador de contenidos para una app. ¿Existirá alguna regulación internacional que lo ampare, doctora, ya que ellos no cuentan con un contrato con estas empresas directamente? Es lo que nos pregunta. Ya, básicamente va a depender mucho de las políticas de cada empresa. Si no estamos frente a una relación amparada por el derecho laboral peruano, porque estamos hablando de un teletrabajo en el derecho laboral peruano, no tenemos un marco regulatorio, salvo que tú me digas de que hay algo, algún correo, alguna especie de documento en el cual diga cuál es la legislación aplicable a esta situación. Entonces, si hay ello, por ejemplo, tendría que revisar las normas de esta legislación para verificar si corresponde o no corresponde, ¿no? Todo va a depender de qué legislación estamos tratando. La peruana es esta. Aún así, yo me encuentro acá y la empresa se encuentra en otro país, si se ha decidido que es la peruana, el lugar de prestación de servicios, corresponde a ello. Si no, las partes también pueden elegir adoptar otra, ¿no? Hay muchos lugares, muchos países donde la regulación es completamente abierta. Y al ser tan abierta, pues no tiene protección ni de principios, ni de derechos, ni de nada. Y ese es un gran problema. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Eh, ¿Qué vacíos legales observa en la regulación actual del teletrabajo en nuestro país, doctora, en su opinión? Para complementar lo anterior, no existe una legislación macro o internacional. Las únicas legislaciones, digamos, internacionales que podrían estar referidas a ellos son de soft law. ¿Qué me refiero con de soft law? Que son de derecho blando, ¿no? No tienen poder de coacción frente a los agentes. Por otro lado, ¿qué problemas encuentra la legislación? Bueno, básicamente el tema de la seguridad y salud en el trabajo, bajo mi perspectiva, no ha sido válidamente establecida, nuevamente porque se ha copiado una legislación de otro país que no correspondía, eh, pero digamos que se tendría que ver un poco más allá los principios de la Ley de Seguridad y Salud para poder verificar si es posible trasladar la responsabilidad al trabajador de indicar cuáles son los riesgos. Es una tarea que debe ser realizada por un especialista, no por el trabajador, ¿no? Por otro lado, el tema de la jornada es también un problema que trae la ley de teletrabajo, que ya existía hace mucho tiempo, ¿no? Realmente al no estar bajo supervisión, pues dudo mucho que exista una empresa o un empleador que siga indicando de que el teletrabajo tiene una jornada laboral. Porque si tiene una jornada laboral de 8 a 5, por ejemplo, tú solo puedes trabajar de 8 a 5 y ahí te puedes retirar a tu casa, hacer tus cosas o tu familia, pero si yo indico que tú no eres sujeto a fiscalización, no necesariamente vas a estar ligado a un horario de trabajo. Entonces yo te puedo llamar, te puedo mandar mensajes, te puedes exigir que me des una u otras cosas, entre otros, ¿no? ¿Y cómo pasamos al tema del pago de las horas extras? Tampoco se ha dicho eso. ¿Cómo voy a pasar asistencia si estoy en mi casa? Antes tú llegabas al centro de trabajo y firmabas, por ejemplo, ponías hora de entrada, hora de salida, refrigerio, entre otros. Y también se ponía, por ejemplo, horas extras, si es que era el caso, ¿no? Ahora, ¿quién firma? O por el otro lado, si nos vamos para el lado de ser amables con el empleador, ¿no? ¿Cómo se fiscaliza que realmente el trabajador está realizando funciones? ¿Qué plataformas puede implementar para fiscalizar al trabajador sin vulnerar sus derechos? Porque tampoco es que pueda revisar sus mensajes, puedo revisar exactamente con una cámara ahí, vigilando, digamos, revisando, vigilándolo, mirando qué está haciendo. Ya vamos también a un tema de intimidad, de privacidad, ¿no? Entonces, el teletrabajo ha sido una figura que ha sido instaurada en nuestro país, tomando una concepción muy tradicional cuando
La modalidad no es tradicional, la modalidad ha cambiado, es una mutación. Y al tener una mutación, pues tenemos características y tenemos percepciones totalmente distintas. Y por lo tanto, tiene que tener reglas y condiciones distintas. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya pasando a una de las últimas consultas para poder respetar los tiempos tanto de usted como de nuestros participantes. Doctora, ¿hay algún caso conocido de derecho comparado en el que se haya fallado como si fuese o como si fuera un accidente laboral cuando ocurrió en realidad un accidente doméstico por ser en la modalidad de teletrabajo? En el Perú no existe, pero hay un caso en contexto español en el cual una persona estaba cocinando, ya se había retirado de su lugar donde estaba realizando teletrabajo, que era un estudio, una pequeña biblioteca que tenía en la casa, se va al centro, bueno, a la cocina, dentro del horario de laboral, y pues se quema, ¿no? Le está agua hirviendo, ¿no? Hay todo un tema, tiene que ir al hospital, quemaduras de segundo grado, y lo que indica era que se había lesionado realizando teletrabajo. El trabajador no explica realmente cómo sucedió este supuesto accidente, pero claro, en el informe médico, en la historia médica sale que fue una quemadura, sale que el trabajador había informado que le había caído agua hirviendo no es que iba a haber en el lugar de teletrabajo, ¿no? En el cuarto, en el estudio. Claro, se dijo por ahí un hervidor eléctrico que lo tenía por ese lado. ¿Con qué lo probaba? Porque tienes que probar, tienes que acreditar dónde fue. Entonces, ahí hubo un límite de qué se podía considerar como un accidente de teletrabajo o un accidente plenamente común, casero, ¿no? Pues lo que se indicó era que había sido un accidente casero, que no se pudo demostrar que fue por ocasión de teletrabajo, que fue en el estudio, que había indicado ya en el informe médico que había sido por temas de cocina, estaba realizando todo este tema, y por lo tanto luego fue el teletrabajador sancionado porque indicó o señaló información falsa al empleador, ¿no? Entonces ahí hubo todo un tema, un debate, un tema de probatorio, ¿no? Entre otros, pero nunca se estableció exactamente qué pasó. Solo existieron, digamos, posiciones contradictorias, entre otras declaraciones que no se llegó a un establecimiento claro de lo que pudo ser. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Otra de las preguntas que ubico aquí que son también, que creo que es importante, doctora, ¿qué estrategias recomienda para mantener la cohesión y la cultura organizacional en un entorno de teletrabajo? Primero deberíamos tener una política y la política debería socializarse a todos los trabajadores, ¿no? Comunicarla, capacitar a los trabajadores, que tengan en consideración por qué lo están haciendo, cuáles son los objetivos y las metas. El tema de las metas son muy importantes porque cuando se cambia el teletrabajo por una medida presencial, reversibilidad, por no cumplir con objetivos, eso debe estar completamente claro, ¿no? Por otro lado, no se trata solo de dejar al teletrabajador en su casa y que haga sus cosas solo y yo no sé qué hace, ¿no? Verificar temas de seguridad y salud en el trabajo, verificar el tema de la privacidad de la información que se está llevando a su casa de repente, verificar también cuál es su estado anímico, porque el teletrabajo ha tenido o trae como consecuencia depresión, el tema del alejamiento, la soledad, el tema también de los riesgos musculoesqueléticos, el tema también de la ergonomía, entre otras cosas. Entonces, yo como empleador voy a tener que estar con un papel de garante, a pesar de que esté lejos de mí el teletrabajador, ¿no? Entre otro tipo de situaciones. Se trata de crear una cultura, no solo para el presencial, el trabajo presencial, sino también para el teletrabajo, ¿no? Y en base a ello, indicando, es como decir al trabajador, oye, me importas, sin perjuicio de que estés lejos. Porque claro, sin el teletrabajador o con o el trabajador, realmente mi producto no sirve. Necesito siempre el recurso humano. Pero el recurso humano, si bien es un recurso, no es solo materia prima. También es una persona. Y al ser una persona, tengo que velar por cuidar la dignidad del ser humano, aún así sea en el contexto de una relación laboral. Eso Muchas sería gracias. básicamente. Gracias, doctora, por esa consulta. Ubico esta pregunta también, que es muy importante. Primero que nada, felicitan la excelente presentación que tenía usted, doctora Osorio, y preguntan lo siguiente.
Soy traductora, trabajo en una empresa extranjera. Debo estar 8 horas ininterrumpidas sentada. Existe mucho control. Producto de estar sentada, me contracturé el cuello y los músculos de los hombros. Tuve que realizarme muchos exámenes. ¿Debieron reconocerme estos gastos, doctora? ¿O Ok. deberían? En principio tenemos que delimitar en qué legislación estás. El teletrabajo puedes aplicar fuera o dentro del territorio nacional. No hay problema. Pero tu contrato, ¿bajo qué modalidad, bajo qué legislación está en la peruana? Porque normalmente cuando hay un contrato con ese tipo de partes, del empleador fuera y el trabajador acá, aplica la legislación del lugar de prestación de servicios, es decir, la legislación peruana. Si es que nosotros estamos aquí. Eso es en principio. Por común acuerdo de partes, también puede ser otra legislación, pero en principio es la de prestación de servicios del lugar de prestación de servicios. ¿Ok? Si es así, si estamos bajo ese tipo de contrato, debería haberte cubierto los gastos médicos, porque en realidad es, digamos, una enfermedad musculoesquelética que deviene de un teletrabajo, si es que podemos probar de que fue por razón de teletrabajo, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tengo que manejar todos los días, aparte de mi teletrabajo de 8 horas, 5 horas diarias, por ABC motivo, también te podrían decir, estamos yendo a un caso extremo, ¿no? También te podrían decir de que fue por un tema común, pero si podemos acreditar que fue este nexo viene por un tema de teletrabajo, entonces claramente te tienen que pagar este monto, ¿no? Los gastos, por lo menos el tema del daño emergente. También se podría solicitar otro tipo de daños, ¿no? Pero nuevamente va a importar mucho el tema de qué legislación estamos aplicando aquí. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Ya lo sabe la persona que nos ha realizado la consulta, la respuesta que nos ha compartido la doctora. Doctora, y quiero compartirle la última inquietud. Si tuviera usted que resumir en una frase el mayor reto y la mayor oportunidad del teletrabajo en la era digital, ¿cuáles serían, doctora? En una palabra, la deshumanización. Estamos yendo cada vez más a una deshumanización de la relación laboral. Ello implica el teletrabajo o el trabajo con IA o el trabajo con cualquier otra plataforma, ¿no? Digamos que comenzamos acá y vamos subiendo, 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 alejándonos cada vez más. Sí, es cierto, es distinto. Cambió el lugar de trabajo, no se aplican las mismas características, pero eso no implica que no tengamos que velar por la dignidad de nuestros trabajadores, ¿no? Y tampoco implica que no debamos cumplir con los principios, ni con los derechos, ni con las demás normas macro que rigen la relación laboral. Yo creo que esos serían los mayores retos de poder paliar cualquier tipo de modalidad de trabajo que salga de hoy en adelante. Muchas gracias, doctor Osorio. De esta manera hemos llegado a la parte final. Bueno, reiterarle el agradecimiento, doctora, por su magnífica presentación. El agradecimiento también a las más de 1.500 personas que se han conectado en la sesión de hoy, lunes 15 de septiembre. Nos han solicitado también que fuera posible poder compartir su importante material, doctora. Yo lo estaré coordinando con usted a ver si es posible, porque al parecer ha sido de de mucha atracción, ¿no? Para nuestro atento público. Doctora, esperamos que se haya sentido a gusto en este espacio. Yo le cedo estos últimos segundos ya para poder cerrar esta sesión. Muchas gracias, Jimmy. Nada, agradecer por la atención, por la participación, por las preguntas. Espero que les haya ayudado, aunque sea un poco, esta ponencia. Y cualquier duda que tengan, pues me pueden encontrar en redes. Listo. Muchas gracias, doctora Osorio. Ya lo saben, pueden ubicar a la doctora Cantu Osorio en sus redes sociales, en LinkedIn también. La doctora es muy activa en esta red social. Muchísimas gracias a todos y que continúen teniendo una muy buena tarde. Muy buenas tardes, doctora Osorio. Hasta luego, hasta Buenas otra tardes. oportunidad.